Buenos días, ¿cómo vas, man? Disculpa doble hoy por el retraso. Y en segundo lugar, explicaros que en una semana o dos prácticamente os estaremos enviando el mail para empezar a trabajar ya la doctora Gabriel y yo en el programa del curso del año que viene. Esperemos cada vez hacerlo más y más interesante. También en este contexto, como la programación se hace anual, a veces es difícil que no pasen cosas en un año y evidentemente aquí han pasado. Hay una de las ponentes que ha sido cambio de hospital, otra ponente ha sido baja médica, entonces hemos tenido que suspender alguna sesión y reprogramar alguna otra. Entonces, os enviarán el nuevo programa. Acabaremos casi el 19 de diciembre, pero si no hay ningún cambio, creo que no tendremos más que suspender ninguna otra sesión del curso. Hoy tenemos a una ponente del servicio de endocrinología, que siempre también agradece la disponibilidad, ¿no? Participar en el curso. La doctora Rosana Zavala es endocrinólogo, médico especialista en nutrición y endocrinología, y nos hablará de las técnicas aplicadas a la diabetes, las novedades que hay en cuanto al tratamiento y la optimización del diabético, ¿no? O sea que bienvenida, Rosana, y cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias David por la presentación, gracias también a todos los que están asistiendo hoy, ya sea en forma presencial y también de forma virtual. Hoy hablaremos de un tema que es, la verdad, bastante extenso, pero he intentado resumirlo en este tiempo que tenemos. Sobre todo me centraré en el paciente con diabetes tipo 1, pero como veremos, también se puede aplicar en otro tipo de pacientes. Bueno, esos son los conflictos de intereses. He hecho este índice para poder guiarnos sobre qué vamos a hablar hoy, un poco de introducción. Haremos un poco de viaje en el tiempo de lo que tenemos de tecnología en diabetes hasta lo que tenemos ahora. Hablaremos sobre los monitores de glucosa, las plumas de insulina conectadas, las bombas de insulina y luego ya finalmente las conclusiones. Bueno, empezamos en mi introducción. Como recuerdan, bueno, la diabetes es una enfermedad autoinmune que lo que causa es la destrucción de las células beta, que precisamente son las que se encargan de fabricar insulina, ¿no? Entonces, si no tenemos insulina, pues el tratamiento es administración de insulina de forma externa, de forma crónica. Y además los hábitos de vida saludable. En cuanto al índice de la prevalencia, es mayoritariamente en niños y adolescentes, aunque se puede diagnosticar a cualquier edad hasta menos de los 35 años. ¿Vale? Tiene un pico a los 10, 14 años. Es la enfermedad crónica más común de la infancia. Y a diferencia de otras enfermedades autoinmunes que habitualmente son más frecuentes en mujeres, en el caso de la diabetes tipo 1 es ligeramente más común tanto en niños que en hombres, ¿no? Incluso más si, por ejemplo, tengo el abuelo que es diabético tipo 1, el padre diabético tipo 1, pues probablemente el niño también tenga más chance de tener diabetes tipo 1. En cuanto al tratamiento actual, ¿qué pasaría si no hacemos tratamiento, si no ponemos esa insulina externa? Pues tendríamos un paciente que tendría hiperglicemia persistente, ¿no? Tanto la hiperglicemia basal como esta hiperglicemia que se causaría con las comidas. Y de esta forma, pues siempre viviríamos en hiperglicemia. Y es por esto que el tratamiento que conocemos ahora consta de diferentes pinchazos de insulina, ¿no? Diferente administración, tanto la insulina basal, que es la conocida como bedtime, que habitualmente precisamente la damos en la noche, para disminuir esta hiperglicemia basal. Y luego las insulinas en las comidas, que son las insulinas prandiales, para bajar esta hiperglicemia que precisamente ocurre con las comidas. Y entonces, como vemos, pues son al menos mínimo de 4 dosis de administración de insulina. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues antes, incluso no ha pasado más de 30 años, que el tratamiento convencional era 1 o 2 administraciones de insulina, ¿vale? Las insulinas tanto Actrapid como la NPH. Pero se hizo este estudio que duró 10 años, que es el DCCT, que contó con más de 1.400 personas con diabetes, en los que se comparaba tanto el tratamiento convencional, como mencioné, que eran 1 o 2 administraciones de insulina, comparado con lo que llamaron en ese entonces tratamiento intensivo,
con las múltiples inyecciones diarias de insulina, que son las que he mencionado anteriormente, o con bomba de insulina. Y lo que vieron es que realmente disminuía de forma drástica todas las complicaciones microvasculares, tanto en retinopatía, en nefropatía y en neuropatía, ¿no? Lo vemos aquí claramente. En 10 años, esta disminución brutal de estas complicaciones. Y es por eso que a día de hoy ya el tratamiento convencional pues, es el tratamiento intensivo con múltiples dosis de insulina. Y también comentaron de qué pasa si ese tratamiento perpetúa, si siguen estos pacientes con el tratamiento intensivo. Pues hicieron el estudio de DIC, que es la continuación del DCCT, que eran pacientes que querían seguir en este estudio, vieron que también, tanto en los pacientes con tratamiento intensivo, disminuía también las complicaciones macrovasculares y también disminuía la mortalidad a largo plazo. Incluso, gracias a este estudio, también pudimos tener la definición de memoria metabólica, porque hubieron algunos pacientes que del tratamiento convencional pasaban a intensivo, esto bueno, ya no lo he puesto aquí, pero lo menciono, que pasaban del convencional al intensivo y algunos del intensivo al convencional por decisión propia. Y si comparaban ambos grupos, pues pacientes que habían venido de la rama intensiva y habían ido al convencional, que empeoraba el control metabólico, comparado con alguno que venía del convencional y pasaba al intensivo y mejoraba el control metabólico, el paciente que venía de largo tiempo con tratamiento intensivo tenía menos riesgo que un paciente que venía del convencional y pasaba al intensivo. ¿Vale? Y de aquí viene también lo de la memoria metabólica. Y es por eso importante el tratamiento desde el inicio. Ahora, como hemos dicho, bueno, me centraré en pacientes tipo 1, pero hay otros pacientes que también requieren insulina. Y estos serán pues, los pacientes que los mencionamos como LADA, que son los pacientes que también tienen diabetes autoinmune, pero que se desarrolla después de los 35 años. Pacientes con diabetes tipo 2 de larga evolución, ¿no? Sabemos que en la historia natural de la diabetes tipo 2, finalmente también hay destrucción de las células beta y por esto también habrá disminución de insulina. Habrá algunos pacientes con difícil control, también diabetes tipo 2, que también necesitarán insulina. Pacientes con diabetes gestacional que no se logra controlar con la dieta, también necesitarán insulina. Y pacientes con enfermedad pancreática pueden desarrollar diabetes, y que la llamaremos como diabetes pancreoprida. Y estos pacientes pueden ser con un aneo de páncreas o con diabetes crónica de repetición, pues al final todos estos pacientes van a requerir insulina. En general, estos pacientes que necesitan insulina, el tratamiento va a ser, sobre todo, como hemos comentado, la insulina. También tienen que tener los hábitos de la dieta, ejercicio físico y, por supuesto, monitorizarse para saber cuánto de insulina necesitan administrarse. Además, los pacientes, cuando son diagnosticados de diabetes tipo 1 o pacientes que les decimos necesitas insulinizarte, en realidad les cambia bastante la vida porque tienen que aprender diferentes habilidades, ¿no? Tienen que aprender a medirse la glucosa, cuándo tienen que medirse, ¿no? Nosotros habitualmente, pues hoy, por ejemplo, si no he podido desayunar, pues no pasa nada, ¿no? No he venido aquí, estoy tan tranquila. Pero si tuviera diabetes, pues tendría que mirarme cómo estoy. ¿Realmente puedo no desayunar en ese momento? ¿No? Si estoy a 150, pues a lo mejor sí. Pero si estoy ya a 65, 62, pues a lo mejor sí que tengo que tomar algo. Todas estas cosas las tienen que empezar a aprender los pacientes. Tienen que saber también cuánto de insulina tienen que administrarse, qué tipos de insulina necesitan, si tengo o no tengo, en el momento que voy a viajar, me voy a desplazar a algún sitio, tengo que saber si tengo suficiente material. Tengo también que aprender a saber detectar lo que son las cetonas. Tienen que aprender también a diagnosticarse de ellos mismos, ¿no? Conocer qué síntomas o signos son tanto de hipo o de hiperglicemia. Tienen que saber manejo nutricional, o sea, tienen que saber qué tipo de comidas les van a afectar, qué tipo de comidas, si es que pueden comer de todo, siempre en una dieta saludable, pero tienen que conocer para qué tipo de alimentos voy a necesitar más o menos insulina. Y además tienen que aprender a todo esto que hemos mencionado, llevarlo también a la vida diaria, ¿no? Pacientes que normalmente, como hemos dicho, son niños o adolescentes, pues tienen que aprender a hacer todo esto en el colegio. O personas adultas, pues en el trabajo, ¿no? Aprender a convivir con esto.
tienen que saber qué hacer cuando estoy enfermo. O sea, cuando estoy enfermo sigo siendo diabético, ¿vale? O cuando viajo, también, ¿no? Tengo que saber todo lo que me podría pasar durante el viaje y tener que prevenir todo esto. Si voy a salir a alguna fiesta, si voy a ir a algún puesto, pues también, ¿no? Aprender. Pueden seguir haciendo ejercicio, el deporte que quieran, pero también tienen que conocer qué les ocurre cuando hacen diferente tipo de ejercicio, ¿vale? O sea que ya tienen suficiente carga, ¿no? Los pacientes cuando son diagnosticados o cuando viven ya con la enfermedad, que tendríamos que empezar ya pues, a darles algunas facilidades también, ¿no? Bueno, ahora haremos un poco de recordatorio, ver qué ha pasado hasta ahora. Primero recordar, bueno, que en 1921 se descubrió la insulina y ya en 1922 se empezó el tratamiento con el primer paciente diabético, que ya disminuyó de forma significativa la mortalidad. Luego empezaron las preparaciones de insulina, tanto vacuna y porcina, y siempre lo que se ha intentado es disminuir la cantidad de administración de insulina, ¿no? De emisión de pinchazos para el paciente. Se ha intentado siempre alargar también la duración de las insulinas. Recordemos que antes duraban entre 4, 6, 8 horas como mucho, y luego ya empezó a aparecer la insulina NPH, que dura entre 12 y 14 horas. Y posteriormente, cuando ya se descubrió el genoma humano, ya tuvimos las insulinas humanas. Luego ya empezaron a salir los análogos de insulina rápida y posteriormente las insulinas basales, como las que conocemos ahora, ¿no? La lantus-ladetemir, que miren que tampoco es hace tanto tiempo, ¿no? Esto es el 2000. Y bueno, las insulinas que tenemos ahora, las más nuevas. ¿Vale? Y no solamente la insulina es la que ha ido mejorando, sino también a nivel de lo que es control del azúcar, ¿no? Que antes medíamos en orina y que luego se fueron creando varios aparatos, varios dispositivos para ir ayudando al control del azúcar. Hemos pasado con máquinas que tenemos aquí, que realmente eran muy grandes y que solamente se tenían en los hospitales. El paciente tenía que ir al hospital y ahí medirse cómo estaba el azúcar, no lo tenían en casa. Posteriormente se creó el primer sistema de monitorización, que era como el tamaño de un aparato de tensión arterial, ¿vale? Se ve pequeño, pero en realidad era como un aparato de tensión arterial. Posteriormente se han ido disminuyendo el tamaño de estos elementos y asimismo también se ha ido mejorando lo que es la liberación de la insulina, ¿no? De las múltiples inyecciones. En 1978 se creó la primera bomba, que miren cómo era una mochila, ¿vale? Luego ya se han ido intentando disminuir el tamaño de las diferentes bombas y se ha intentado también unir ambas cosas, ¿no? Que no solo vaya la bomba sola por un lado y el control del azúcar por otro, sino que esto pues, se unifique. Y precisamente es cuando en esta enfermedad es cuando se ha desarrollado también lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Lo que ha mejorado sobre todo es el algoritmo que tienen estos dispositivos para que puedan ir juntos, tanto bomba de insulina como la monitorización. De todo esto simplemente quiero que recuerden estas imágenes, que antes esto era cómo monitorizaban al paciente el control del azúcar, tenía que ser ingresado, y esto era una monitorización continua con bomba de insulina. O sea, imagínense el aparato que tenían los pacientes antiguamente. Luego se creó esta mochila, que en esta mochila había insulina y glucagón, ¿vale? Y el paciente tenía que manipularlo. Aquí no lo vemos, pero aquí hay como unos botones que tenía que encender o apagar en función de cómo estaba. Luego ya se crearon las bombas portátiles, que bueno, aquí las decían que eran como las muy pequeñas, ¿no? Comparación de esta, pero realmente tampoco eran tan pequeñas. Y finalmente hemos llegado aquí, ¿no? Tenemos ya los pacientes que pueden tener la monitorización en el móvil y las bombas de insulina que, bueno, comparado con lo que teníamos antes, pues sí que son pequeñas. Vale, entonces vamos a ver ahora qué es la monitorización continua de glucosa. ¿Qué son los sensores? Pues son unos dispositivos que se basan en la determinación de la glucosa en el líquido intersticial, ¿no? A diferencia de lo que son los capilares que veíamos aquí en sangre, pues estos sensores lo que sensan es la glucosa que pasa al líquido intersticial y luego va hacia el sensor, ¿vale? Aportando un registro de glicemias continuo que va haciendo lecturas de cada 5 minutos. Siempre va a tener algún retraso,
ya veremos ahora más adelante. Y el objetivo sobre todo es no solamente darnos un número del valor de glucosa en ese momento, sino también la tendencia hacia dónde voy, ¿no? Tenemos aquí 90, pero estoy en bajada. Y si a lo mejor voy a hacer ejercicio, pues a lo mejor tengo que tomar alguna cosa. ¿Vale? El retraso sucede porque siempre vamos a tener, lo rojo es el capilar y lo amarillo es lo que vamos sensando glucosa en intersticio. No van a ir juntos porque hemos visto que tiene que atravesar la glucosa del capilar hacia el intersticio. Si estamos estables, ¿no? Aquí no hay ninguna subida ni nada, pues tendremos más o menos el mismo valor de glucosa. Pero si luego hay alguna curva, ya sea hacia arriba porque he comido, pues el valor del sensor va a llegar tardíamente aquí en esta cuesta. No es que sea falla del sensor, no es que no sense lo mismo, sino que siempre hay un retraso. Y si hay una cuesta hacia abajo, pues también pasará lo mismo, ¿no? Siempre haber un valor distinto entre el capilar y el sensor, ¿vale? Aquí lo vemos más claro, ¿no? Que el rojo es el capilar, el amarillo es del sensor. Si voy en algo plano, pues tendremos más o menos el mismo valor, pero si hay muchas subidas y bajadas, pues no va a ser lo mismo entre el capilar y el sensor. Los retrasos que tenemos es lo que hemos comentado, ¿no? El capilar va directo a sangre, mientras que el sensor va a intersticio. Y hay un tiempo, ¿no?, que demora pasar la glucosa hacia el intersticio. Entonces, por eso no tendremos exactamente el mismo valor. Luego tiene que la glucosa que está en el intersticio reaccionar con el sensor, que también hay un tiempo, que poco a poco se ha ido también mejorando este tiempo, y luego se tiene que procesar hacia el receptor, que ahora ya pues, son los móviles o los lectores, pero tiene que pasar esto. Luego tenemos un concepto que se llama MAR, que son la media absoluta de las diferencias relativas, que lo que quiere decir es las diferencias que tenemos entre capilar y sensor si van variando durante las curvas que hemos mencionado, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y que poco a poco ese porcentaje ha ido reduciendo. ¿Vale? Que ha ido reduciendo, esto quiere decir que si hay menos valor, es más exacto, ¿vale? Cada vez los sensores tienen mejor MAR, que se van aproximando más a la realidad, por así decirlo. Entonces, los tipos de medición que tenemos ahora, bueno, pues seguimos teniendo los capilares y ahora ya tenemos los intersticiales, ¿vale? Aquí financiados, pues tenemos el Descon One y el Freestyle. Vale, ahora, ¿qué diferencia tenemos entre los glucómetros y la monitorización? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que no solo son menos pinchazos para el paciente, sino que antes con los glucómetros pues teníamos una visión puntual, ¿no?, de las glucosas, pero con los sensores pues ya tenemos una visión más global, ¿no? Vemos ya toda la foto, mientras antes pues simplemente veíamos algunos cuadros, ¿no?, y podíamos interpretar de cualquier forma. ¿Vale? Entonces hemos pasado de que el paciente nos traiga la libretita, ¿no?, así apuntada, a que veamos ya estas curvas, ¿no? De dónde viene este paciente en esta libreta, ¿no? Vemos aquí que pues, aquí ocurrió que comió, aquí no se puso a lo mejor, o se olvidó de apuntar la insulina. ¿Vale? Luego hemos tenido que, como profesionales, también aprender a interpretar todos estos datos, ¿no? Aquí lo resumo porque ya sería otra charla también hablar sobre cómo interpretar los datos, pero sí que tienen que saber algunos conceptos como el tiempo en rango, que será el tiempo que pasa el paciente en el objetivo de control, ¿no?, que está definido como entre 70 a 180. Por encima serán rangos de hiperglicemia y por debajo será rango en hipoglucemia. El tiempo en rango, bueno, también se ha consensuado a nivel internacional y se considera una métrica importante para la evaluación del control glicémico, tanto en entornos clínicos como también de investigación, ¿no?, para que todos hablemos en un mismo idioma cuando vamos revisando todos los artículos o vamos viendo pacientes. Como hemos comentado, bueno, sobre todo está entre 70 y 180, pero ya también se ha hablado de en pacientes ancianos o de alto riesgo, ya sea con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2,
que tenga múltiples dosis, pues se ha consensuado que sobre todo tengamos que evitar las hipoglucemias y el tiempo en rango puede estar a más del 50%. En un paciente que queremos un buen control, ya sea de tipo 1 o tipo 2 con múltiples dosis, tendremos el tiempo en rango en más del 70%. Entonces hemos pasado, como hemos mencionado, de que el paciente apunte en su biblioteca, ¿no? Que tenga su glucómetro y nos vaya apuntando todo, o que nosotros mismos, ¿no? Le hagamos alguna glicada en la consulta. También tener la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que siempre ha sido el punto de control también para este tipo de pacientes. Pero si nos damos cuenta, ya con la monitorización hemos visto que una misma glicada puede tener diferentes curvas de monitorización, ¿no? Y el paciente que decíamos, sí, está muy bien controlado, pues a lo mejor no está tan bien controlado. Y aquí vemos que hay otro concepto más que tenemos que conocer, que es la variabilidad glucémica, ¿vale? Que lo que consiste es que un paciente ideal es que tenga el control óptimo, ¿no? En rango y que no varíe mucho, que no tenga, que no pase de hipoglucemia a hiperglicemia, ¿no? De forma rápida, que si tiene esa variabilidad también tendrá mal control. ¿Vale? Aquí les pongo un ejemplo. Si tenemos un paciente con una glicada de 9,4 y aquí otro de 7,5, diríamos que el de 7,5 tiene mejor control, ¿verdad? Si solamente vemos la glicada, pero si vemos luego la variabilidad, en realidad ambos tienen la misma variabilidad y a lo mejor ese paciente de 7,5 tiene mejor glicada precisamente porque tiene más hipoglucemias que el otro que está en 9,4. Aquí lo que tenemos que saber es que esta variabilidad es la que tenemos que mejorar en este paciente y no solamente aumentar la dosis de insulina para mejorar, para disminuir la hiperglicemia. ¿No? Como hemos visto también, la variabilidad glucémica aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la disfunción mitocondrial, aumenta el estrés, hay más apoptosis, hay más autofagia. Y tanto la hiper como la hipoglucemia perpetúan este estado, ¿no? Este estado crónico de inflamación y hay mayor daño oxidativo también en todas las células. Entonces tenemos que cambiar un poco, ¿no? La forma de ver este tipo de pacientes, no solamente con los controles que nos puedan traer, no solamente con la hemoglobina glicosilada, sino ya tenemos que también tener en cuenta todo lo que tenemos de información en la monitorización continua, ¿no? El rango objetivo, está en hipo en hiperglucemia, la variabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos avanzado? Pues sí que hay mejoras más en la precisión, tanto de los sensores que teníamos antiguamente, que no eran tan exactos, son dispositivos más pequeños, hay menor tiempo de calentamiento. Esto es porque cuando insertábamos un sensor, antes duraba más el tiempo entre que lo podía utilizar el paciente. Hay mejoras también en la duración. Ya no se necesita calibrar mucho de los sensores. Hay conectividad tanto con las plumas y con las bombas de insulina y cada vez más. Y podemos visualizar también en diferentes dispositivos, ¿no? No solamente tener el lector, pueden algunos ponerlo incluso en el smartwatch o ponerlo en el móvil. Y ahora pasaremos ya a las plumas conectadas, ¿vale? Así como hemos visto la evolución de la insulina, la evolución de cómo monitorizamos la glucosa, la evolución de cómo se administraba la insulina en las bombas de insulina, pues también la forma como ha ido cambiando la forma de administración en inyecciones también pues ha ido en el tiempo cambiando, ¿no? Que ya hemos llegado actualmente tenemos los smart pens, ¿no? Tenemos las plumas de insulina convencionales y también las plumas inteligentes. Habitualmente cuando estamos en la consulta, pues un paciente que ya tiene monitorización, vemos este tipo de gráficos, ¿no? Que aquí en realidad pues, podemos interpretar de todo, ¿no? O podemos inventar también si queremos, ¿no? En este paciente, ¿vale? Lo ideal es que nos venga así, ¿no? Que el paciente pues nos apunte las dosis de insulina, nos apunte lo que ha comido, si ha comido o no ha comido, si se ha puesto rápido, si se ha puesto lenta, ¿no? Incluso, bueno, aquí apuntan unas cosas. Esto sería un paciente ideal, pero la realidad es esta. Siempre tenemos los pacientes
pues que la mayoría no te apunta prácticamente nada, ¿no? Y esto se ha visto que es un problema porque sí que hay omisión de dosis, tanto de insulinas rápidas como de insulinas lentas, ¿vale? Y que eso sí que repercute también en la final, en el objetivo final también de la glicada, ¿vale? Tanto omisiones de bolos de rápida como bolos de basal van a empeorar el control metabólico, ¿vale? Entonces se ha visto que hay hasta 43% de pacientes que omiten ese bolo, es decir, o se olvidan o no están seguros de si se han puesto o no se han puesto ese bolo y prefieren no pinchárselo, ¿vale? Incluso también hasta 22% de insulina basal en 14 días que los pacientes pueden olvidar ponerse o simplemente no se lo ponen, ¿no? Hay muchos que no se las ponen tampoco las insulinas rápidas como deberían ponérselas antes de las comidas, sino que a lo mejor se ponen ya como corrección posterior. Y esto repercute también en cuanto al cumplimiento de los objetivos. Tenemos el estudio SED1, que son los pacientes diabéticos tipo 1, que nos muestra que el 70% tienen una glicada por encima de 7%. Y incluso en los diabéticos tipo 2, más del 50% también, ¿no? Por encima del 7%, que a lo mejor también tiene relación con la adherencia a la insulina. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué personas pueden beneficiarse de empezar este tipo de dispositivos, ¿no? Pacientes con dificultad de control metabólico, ¿no? Que dudamos de si realmente se ha puesto o no se ha puesto la insulina, o cuando tenemos dificultad para ajustar el tratamiento, les decimos que apunten las dosis que se ponen, pero al final no lo consiguen hacer. O si hay dificultad en la adherencia, ¿no? Porque hay olvidos, no están seguros de si se han puesto o no se han puesto y al final no se ponen. Si la persona también quiere llevar ese dispositivo, ¿no? También será un valor añadido para que se pueda integrar digitalmente. Y en personas que tienen cuidadores, pues a lo mejor también les va a beneficiar, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen distintos cuidadores y si ya tienen esta herramienta, pues sabrán de si le han puesto o no le han puesto la insulina. Y también tenemos que tener en cuenta el profesional que debe estar capacitado de cómo utilizar estos bolígrafos o incluso hay capuchones que nos ayudan en cuanto a la administración de la insulina. ¿No? Tenemos que tener una disposición y motivación para ir formándonos continuamente y aprender también sobre estos dispositivos. Entonces, las plumas conectadas lo que hacen es que nosotros podamos tener la información, tanto el paciente y luego también nosotros como profesionales al final, la información de si esta insulina se ha puesto o no se ha puesto, y lo que tiene el paciente es hace cuánto tiempo se ha puesto la insulina. Hay diversos dispositivos y cada vez han ido saliendo más. Aquí simplemente les muestro algunos. Esto es un capuchón, ¿vale? Que aquí lo único que te muestra es cuánto tiempo ha pasado desde que me lo he puesto. Esto siempre y cuando yo haya destapado y me haya pinchado, será válido, ¿no? Si solo destapo y no me pincho, pues tampoco va a valer, ¿vale? Pero sí que existen estos capuchones, ¿vale? Y luego están estos que son las plumas inteligentes, los Smart Pens, tanto para la insulina, bueno, para disponer insulina de una unidad en una unidad o cada media unidad. Y aquí lo que vemos es la cantidad de insulina que me he puesto y hace cuánto tiempo me la he puesto, ¿no? Si a veces el paciente no está seguro de si hace 10 minutos me la he puesto o no, pues ellos podrán ver este reloj, ¿no? Si ha pasado 8 horas, pues estaré seguro de que no me he puesto esa dosis de insulina, ¿no? Pero si sale ahí 10 minutos, pues sí, ¿vale? Y luego, por último, tenemos este otro dispositivo que se conecta a una aplicación de móvil y que aquí el paciente puede poner cuánta cantidad de hidratos de carbono ha comido, la aplicación le recomienda cuánto ponerse y luego el paciente se pone la insulina y esa insulina queda registrada en los datos que puede tener el paciente y que luego eso también podemos tenerlo nosotros como descarga. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a las bombas de insulina. Bueno, ¿qué es una bomba de insulina? Pues es un dispositivo que nos permite administrar insulina de forma continua. Intenta imitar la función que tendría el páncreas,
¿vale? Inicialmente fue diseñada para pacientes con diabetes tipo 1, pero en realidad pueden utilizarlo pacientes con diabetes tipo 2 que también vayan con múltiples dosis y que puedan llevar este dispositivo. Este es un ejemplo de un dispositivo, ¿no? Tenemos aquí, que sería el dispositivo que tiene una pantalla, tiene unos botones que nos van a permitir programarlo. Tiene aquí un reservorio de insulina, tiene aquí lo que es el equipo de infusión, finalmente la cánula, que es la que va conectada al paciente. Tiene una batería, que también el paciente tiene que estar pendiente de esta. Y el modo de administración de la insulina, pues tiene una perfusión basal, ¿vale? Que sería aquí lo azul, que va administrando de forma continua y en pequeñas cantidades durante todo el día. Y luego tenemos los bolos, ¿vale? Que son las dosis mayores de insulina que las ponemos antes de las comidas, ¿no? Que sería, digamos que esta sería el bedtime, ¿no? Que estamos acostumbrados a utilizar la basal, y esta sería para las prandiales. En la bomba de insulina solo vamos a utilizar la insulina rápida, no ponemos lenta ni rápida porque ya la lenta es esta, es una basal que va liberándose de forma continua todo el tiempo. Las ventajas para el paciente, pues tiene mayor flexibilidad en cuanto a la dosificación, hay mejor control glucémico, hay también disminución en los episodios de hipoglucemia, se puede adaptar a distintos estilos de vida, si hago deporte, si tengo horarios de comida distintos, si hago turnos, etc. La mayoría de las bombas actuales, modernas, ya permiten la integración con los monitores continuos de glucosa, como lo hemos visto ya anteriormente, y algunas de ellas también ofrecen algunas funciones de automatización. Los inconvenientes, pues la bomba siempre tiene que estar conectada al cuerpo del paciente a través del catéter, como hemos visto. Tiene ese sistema de infusión, que es la cánula, que bueno, últimamente también nos van saliendo bombas sin cable, pero muchas de ellas no están integradas con la monitorización. Algunos pacientes se agobian de estar vinculados siempre a la tecnología y para ellos es un problema realmente estar pendiente todo el tiempo con la enfermedad de ellos mismos. Hay un costo elevado del dispositivo y de mantener ese tratamiento. Requiere que el paciente tenga entrenamiento y tenga supervisión también para llevar estos dispositivos. Hay también riesgo de desarrollar cetoacidosis si el paciente no está bien entrenado o si no sabe qué acciones tomar en diferentes momentos, por ejemplo, que se le obstruya la cánula y que luego no me dé cuenta de que no me está pasando la insulina, pues hay un riesgo ahí de desarrollar cetoacidosis. ¿Vale? Dos tipos de bombas de insulina, pues tenemos las bombas tradicionales, que son las que no son integradas, que lo que hacían era administrar la insulina basal y los bolos, pero todas las tenía que hacer de forma manual el paciente, ¿no? No estaba integrada sensor, utilizaban un glucómetro para verificar los niveles de glucosa y en función de eso, pues él ponía cuánto ponerse de insulina. Esta prácticamente ya no las usamos, ¿vale? Luego están las bombas integradas ya con monitorización, que ya no se utilizaban los glucómetros, sino que ya se integraban con el monitor continuo de glucosa. Permitía ver en tiempo real, aquí en la misma pantalla de la bomba, la cantidad de glucosa que teníamos en ese momento, y también nos permitía ajustar las dosis de insulina, que también las tenía que hacer de manera manual el paciente. Ponemos aquí, pues tenía el sensor, tenemos aquí la bomba de insulina y transmitía los valores de glucosa hacia la bomba para decidir qué acción teníamos que hacer con la insulina. Y tenemos luego las bombas híbridas de alza cerrada que precisamente lo que hacen es automatizar de forma parcial la administración de insulina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se integra la bomba con el sensor y a través de un algoritmo, ¿vale? Que aquí ya incluye la inteligencia artificial, nos recomienda cuánta cantidad de insulina tenemos que ponernos. Pero todo lo que es la tasa basal ya lo hace la propia bomba, ¿vale? El paciente aquí ya no la tiene que manipular, bueno, la podría manipular en algunos casos, pero ya lo hace la propia bomba. Y lo único que tiene que intervenir el paciente es el momento de las comidas, ¿no? Tenemos estos modelos y lo que veríamos nosotros es esto, ¿no? Esta de arriba es la monitorización continua de glucosa
y lo de abajo es la cantidad de insulina que se le va infundiendo ya de forma basal. La propia bomba o pone más o pone menos insulinas en función de lo que necesite el paciente. Y luego el paciente sí que tiene que introducir cuánto de hidratos de carbono está comiendo para recomendar una cantidad de bolo de insulina en las comidas. Aquí tenemos una gráfica que de arriba son pacientes que llevan bombas con monitorización integrada, pero que no era híbrida, y en la de azul tenemos las híbridas, ¿no? Así que hay una mejora gracias a la perfusión basal que va controlando la propia bomba, a diferencia de las que iban bomba con monitorización integrada y que el paciente tenía que ir cambiando esta tasa. Se ha visto también, bueno, en el trabajo que hubo de SED1, que es el grado de control de pacientes con diabetes tipo 1 aquí en España, sí que vemos que no hay un buen control, ¿no? Tenemos solamente el 23% de pacientes en el rango de glicado de 6,5 a 7, y esto se extrapola a nivel mundial también en pacientes que no lleven bomba de insulina. Y en datos de vida real, en diferentes sistemas, los que actualmente conocemos y que tenemos aquí financiados, los con el Control IQ o con el CAMAPS y con el 780G, pues sí que hay una mejora significativa, ¿no? Que todos van hacia más de 70% de tiempo en rango. Y entonces, bueno, simplemente recopilando, pues hemos pasado de tener las bombas de insulina con monitorización que el paciente tenía que manipular, las que son integradas con sensor, las que tenemos híbridas, las que ya son más avanzadas, y nuestra idea o la meta es que, bueno, se siguen desarrollando más algoritmos, sobre todo a nivel matemático, que es lo que ahora es lo que más está funcionando, ¿no? Con la inteligencia artificial y todo, que vayamos, ¿no? Al páncreas artificial completo, para que el paciente en realidad pues ya no haga nada, ¿no? Y precisamente es en lo que se está trabajando, ¿no? Un control automático completo, tanto de la insulina basal y también los bolos, ¿vale? Basados en la monitorización en tiempo real y que puedan simular realmente la función de un páncreas completo, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos matemáticos que se están haciendo y están utilizando lo que se llaman los gemelos matemáticos, que esto hace que tenga un paciente con diabetes y un paciente sin diabetes para intentar simular qué es lo que haría el páncreas del otro paciente, ¿vale? Bueno, son estudios muy complejos, pero en resumen es que tengamos lo que teníamos con los híbridos, ¿no? El control del azúcar, que pase a la bomba, que se pase la insulina, pero que también tengamos en cuenta las comidas, el ejercicio, los snacks que puede hacer el paciente entre comidas, el estrés, la fatiga, etcétera, ¿no? Y todos estos componentes pues tienen que ir poniéndolos en los modelos que van construyendo. Bueno, tenemos que ir introduciendo a los diferentes pacientes a la tecnología, ¿no? Hay muchos pacientes que son ajenos a la tecnología, pero sí que tendríamos que dedicar más tiempo en intentar incluirlos a poder utilizarlos, ¿no? Darles un poco por qué no quieren utilizarlo, ayudarles a configurar sus dispositivos si tienen miedo de empezar, incluso ayudarlos en la colocación del sensor, hacerles la educación también sobre los patrones que pueda haber en el sensor, etcétera, y no asumir que todos ya tienen la tecnología consigo, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen a la consulta que a veces no tienen correo electrónico, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ver qué tipo de pacientes tenemos al frente y ayudarles también a que poco a poco pues, también entren en este mundo. ¿Vale? Y ya para acabar, bueno, como conclusiones, las tecnologías han demostrado mejorar el control de los niveles de glucosa, permiten una mayor libertad en alimentación, ejercicio, en otros aspectos del estilo de vida también. Mejorar el control glucémico, que se va a traducir en la reducción tanto de complicaciones microvasculares como macrovasculares. Y las tecnologías de asa cerrada y bombas híbridas actualmente permiten un control más preciso y automatizado de la insulina. Y cada vez nos estamos acercando hacia el páncreas artificial ya completo. Y simplemente una conclusión final, que la incorporación de la tecnología en el manejo de la diabetes ofrece soluciones innovadoras y eficaces
mejorando la vida de los pacientes, pero el éxito va a depender del acceso que tengan los pacientes y del uso adecuado también por parte de los equipos de salud y de los propios pacientes. Y no sé si hay alguna pregunta. Sensor, igualmente, bueno, que está, bueno, pues con una infección que lleva cortisona, lo que sea, igualmente la haríais de estos tics sanguíneos o podríamos fiarnos del sensor teniendo en cuenta esta diferencia. Claro, la monitorización en el hospital sí que hay estudios que se han hecho, sobre todo ahora en el tema del COVID, que se han utilizado mucho, pero va a depender también de cuán inestable es el paciente. Probablemente no tengas datos fiables en este tipo de pacientes, que tendría que hacer más estudios, pero si es un paciente que no está tan complicado, sí que podría seguir utilizando y si tienes dudas, pues igual hacerle algún control capilar. Pero que miramos aquí, creo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Felicitarte por la revisión que has hecho, muy interesante y muchos datos, ¿no? Da la sensación que hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, luego en las últimas diapos, cuando se veía el porcentaje de como el camino que faltan, queda bastante. ¿Por qué crees que como tanta tecnología, tanto avance, pero aún nos falta? ¿Por qué factores crees que pueden influenciar que aún no lleguemos a tener ese control del ICAR que a lo mejor quisiera? Claro, la mayoría de pacientes no llevan esta tecnología. Es ahora, a partir del 2017, más o menos, que se han empezado también la financiación de estos dispositivos, ¿no? Ya a nivel más global, porque antes sí que se podía financiar en algún grupo de pacientes, pero poco a poco pues sí que han ido implementándose más. A lo mejor en algún estudio posterior tengamos mucho mejores resultados, ¿no? Con esta tecnología de actualmente. Pero el hecho de que lleven ahí un sensor y una bomba, pues, ¿tú crees que eso hace que controlen mejor la dieta? El feedback del paciente lo tolera bien, es fácil de llevar. En cuanto a los, ¿Tu experiencia es? sí, en cuanto a los sensores, sí, los pacientes ven qué comida eleva, ¿no? El azúcar, qué comida les da triglicéridos, qué comida no. Incluso hay estudios iniciales de monitorización continua en las que simplemente por ponerles el sensor ya disminuía hasta un punto la glicada en estos pacientes sin hacerles nada más, porque ellos mismos ya se dan cuenta, ¿no? Y esto pasa también tanto en pacientes tipo 1 como en los tipo 2 también.